Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Muy buenas, yo soy Marta, soy artista 3D en Secret. Me dedico sobre todo a hacer personajes y props, aunque también he tocado environment y bueno, ya llevo un poco de bagaje, llevo ya casi 2 años en la empresa y he hecho ya varios proyectos, aunque todavía tienen todos en NDA. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un prop en 3D, hard surface sobre todo, los pasos que tendría. Básicamente el proceso que nosotros solemos seguir de primeras es la búsqueda de referencias, ¿no? Esto es de los pasos más importantes, básicamente porque nos va a ayudar a comprender tanto cómo hacer el modelo, a texturizarlo y a darle un storytelling, ¿no? Entonces, yo básicamente suelo empezar con un blocking del objeto. En este caso, elegí hacer una guitarra eléctrica y normalmente suelo empezar con pues, modelos muy básicos y que no tienen prácticamente geometría, simplemente para ver la escala, ¿no? Mi software suele ser 3D Max, básicamente porque es el que más controlo, pero yo recomendaría que aprendieseis bastante de otros porque luego cuando llegáis a alguna empresa y tal es importante. Entonces, yo suelo tener mi escena organizada de tal manera que si cojo mis layers del 3D Max, puedo ver tanto el blocking, ¿no? Que aquí lo veis, como el high poly, como luego el low. Y tengo todo bastante organizadito por lo general, básicamente porque cuando entramos a trabajar a una empresa es muy importante este tipo de orden porque vas a trabajar básicamente con más compañeros. Entonces, tu archivo no es tuyo, es de la empresa. Así que es muy importante, sobre todo para no perder tiempo también, tener las escenas muy organizadas, ¿no? Entonces, yo básicamente, pues eso, suelo empezar con este tipo de modelos. Me suelo poner un plano y una referencia por detrás, ¿no? Una referencia humana que me va a ayudar siempre a entender la escala del objeto en el mundo 3D, ¿no? Lo que sería la escala de centímetros metida ya en lo que es el motor o el programa de 3D con el que trabajemos, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso, suelo tener objetos muy simples, ¿no? Luego suelo hacer lo que viene siendo el objeto. En este caso, he preferido hacer todo el modelo con geometrías bastante básicas, ¿no? Sin llegar como a trabajarla demasiado, ¿no? En 3D Max o en algún, o sea, en ZBrush o en algún programa de este tipo, básicamente porque quería como tener un poco
intentar hacer algo nuevo, básicamente porque yo suelo utilizar bastante ZBrush y el tema de las booleanas y este tipo de workflows, ¿no? También se puede hacer. De hecho, piezas como esta, si nosotros sacamos esta geometría en plano y tenemos este objeto y cogemos otro y se lo restamos, se podría hacer también. Pero en este caso he preferido optar por el modelado tradicional, ¿no? Bueno, aquí podéis ver el tipo de workflow que sigo, ¿no? Muy sencillito. Y luego pues se mete un Open Subdivision o un Turbo Smooth. Yo suelo utilizar más Turbo Smooth, pero vamos, va por gustos. Simplemente es una cosa personal. Bueno, luego también hay otros métodos, ¿no? Como puede ser el del chamfer, ¿no? Que si tenéis una geometría, por ejemplo, yo qué sé, una caja, ¿no? Imaginemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una caja, ¿no? Pues podemos llegar a suavizarla también de otras maneras, ¿no? Como puede ser un chamfer, que esto nos va a permitir tener geometrías muy básicas, pero que nos va a suavizar bastante el tema de las aristas, ¿no? Y no vamos a tener escenas tan pesadas, ¿no? Esto es bastante útil, la verdad, porque cuando llegamos a ciertos niveles de subdivisiones, todo el mundo se enfoca en tener el modelado de Hard Surface como muy bonito, tal, no sé qué, pero es muy importante también tener escenas que sean muy optimizadas, básicamente porque nos va a ayudar a que no se nos peten las escenas y no tengamos ningún tipo de problema en adelante. Bueno, luego si quisieseis, por ejemplo, llevar este tipo de modelos a ZBrush, es muy importante también que tengáis en cuenta que cuando lleváis modelos a ZBrush tienen que tener una carga poligonal lo suficientemente alta como para poder modelar encima, ¿no? O sea, si yo esto ahora mismo me lo llevase a ZBrush con varios Turbo Smooth, no tendría ningún problema, básicamente porque tengo la geometría bastante densa por todos lados y eso me va a permitir que vaya a haber la misma resolución en todos los lados, ¿no? Entonces yo podría meter cualquier tipo de surface por alfa o empezar a modelar, yo qué sé, a lo mejor un engrabado por aquí que fuese un poco más complejo y no tendría ningún tipo de problema, ¿no? En este caso no lo he hecho porque prefería hacer como todo muy limpio, muy hard surface y dejarlo todo para las texturas ya finales, ¿no? Bueno, yo cuando ya tengo esto ya hecho, ¿no? Lo que suelo hacer es, básicamente es coger este tipo de objetos, ¿no? Bajarles la resolución, clonarlos. Y lo que hago es meterle un edit poly por encima. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacarnos un low poly de esta manera, ¿no? O sea, cuando tenéis este tipo de modelados, si no sois muy destructivos, es muy fácil sacaros este tipo de curvas, ¿no? que ya tenemos hechas sin tener que pasar por una retopología manual, porque eso es muy tedioso y nos va a quitar siempre mucho más tiempo del que normalmente tenemos para hacer una set ya en producción, ¿no? de una empresa. Entonces, básicamente, pues yo lo que hago es, bueno, primero me vengo aquí al Hockey Editor, ¿no? Y suelo tener, por ejemplo, aquí mi tecla por definición, que es el colapse, ¿no? Yo esto lo utilizo mogollón. Si no tenéis teclas especiales, yo de verdad que lo recomiendo, porque no, lo que digo, o sea, esto va de no perder el tiempo, siempre. Entonces, por ejemplo, yo me guardo esto, ¿no? Os podéis guardar vuestro Hotcake en vuestro escritorio, donde tengáis vuestros archivos, ¿no? Personalizados de estos programas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, voy a poner ahí. Y bueno, pues me pongo a colapsar, ¿no?
hasta que, bueno, pues por ejemplo así, ¿no? Voy colapsando todo lo que tengo por aquí hasta que ya llego a un nivel de low poly, ¿no? Que yo considero lo bastante bajo, ¿no? Por ejemplo, no me he centrado demasiado en tener como geometrías muy limpias, ¿no? Porque tampoco, como es un prop para portfolio y no es para producción, no tenía ningún tipo de target, ¿no? Del cliente que me vayan a decir, oye, pues necesitamos que hagas este objeto en, yo qué sé, en 5.000 polígonos. No, esto me he centrado más en que se viese bien, básicamente porque es lo que os digo. Va a ser un prop que voy a ir a meterlo en ArtStation, entonces no interesa, no hace falta. Yo recomiendo que si es un prop, a no ser que queráis enseñar precisamente algo de low poly para que alguna empresa vea en específico lo bien que hacéis un low poly, no hace falta que hagáis grandes méritos de low poly, ¿no? Lo que sí que es muy importante y que debéis de tener en cuenta siempre es que cuando tenemos un low poly, ¿vale? Y nos ponemos pues eso, a colapsar vértices y aristas, es muy importante que cuando estéis en ese proceso miréis el seeding del objeto, ¿no? Porque hay veces que nos ponemos a colapsar y no nos damos cuenta de que si giramos el objeto, ¿no? Y nos ponemos a mirarlo por todos lados, a lo mejor tenemos alguna triangulación rara o algún tipo de artefacto, ¿no? Que nos puede llegar a salir de eso, de colapsar vértices. Yo normalmente cuando tengo, por ejemplo, este tipo de geometrías, ¿no? Que son bastante basiquillas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, lo que suelo hacer es que estas normales de aquí las suelo editar, ¿vale? Porque eso me va a ayudar a que el normal map luego a la hora de vaquear no me va a hacer ningún tipo de cosa estrambólica y el shading se va a ver bien siempre. O sea, que para mí es lo más importante, de hecho, porque normalmente cuando solemos hacer los objetos, ¿vale? No tenemos en cuenta que luego en las compañías en las que estemos van a hacer lots, que no sé si sabéis los lots, pero los lots básicamente es coger estas geometrías y optimizarlas aún más, pero claro, o sea, suele ser con programas automatizados, entonces son muy destructivos si no tienes este tipo de cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante que seáis muy piquis, muy piquis sí, a la hora de hacer este tipo de objetos, ¿no? Porque, pues eso, no van a ser para vosotros, básicamente, van a ser para la empresa. Bueno, yo este Pro, por ejemplo, sí que me lo he organizado de tal manera bueno, que no me hacía falta tampoco hacer muchísimos texture sets, ¿no? Entonces, básicamente porque la guitarra tampoco me lo pedía, ¿no? O sea, tienes un montón de tornillos, pero es básicamente el mismo todo el rato. Y bueno, me he permitido el lujo de tener solo 2 texture sets, que normalmente a lo mejor en una empresa te dicen de hacerlo en uno de 4K o en dos de 2K y ya está. Pero bueno, yo me he permitido el lujo que como es para mi portfolio, lo he hecho en 2 de 4K. Bueno, yo normalmente para hacer las UVs utilizo otro programa que se llama Rizo, aquí no está instalado, pero a mí me parece mucho más sencillo o más intuitivo a la hora de hacer ciertas cosas que Max, porque Max, por ejemplo, si quieres tirar una geometría recto, ¿no? Pues siempre es bastante más costoso. O sea, y no nos la va a dejar a lo mejor del todo relajada como queremos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque si tienes una geometría a lo mejor que es súper recta, ¿no? Y que tienes que tirar toda recto, pues insisto, tiene que estar bien relajada, pero claro, tienes que tener todo bastante limpio y bastante recto, ¿no? Entonces, en este caso, yo me lo he repartido de tal manera, ¿no? Que tenga separado esto por cuerpo y mástil, ¿no?
Pues el cuerpo, las UV serían estas básicamente, ¿no? Que tenemos aquí el cuerpo y algunos botones más que yo ya he considerado que debían de tener a lo mejor un poco más de resolución, ¿no? Por ejemplo, si nos planteamos este asset, realmente no vas a tener muchos elementos que tengan palabras, ¿no? O letras, pero los que tienes que a lo mejor ponerles un poco más de resolución, ¿no? Para ganar un poco a la hora de texturizar. Por ejemplo, yo estos botones de aquí les he metido, igual que las chapitas que tenía por aquí, les he metido algo más de resolución por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego el mástil también, que lo tengo por aquí. Es muy importante también que cuando os vayáis a plantear los assets, os los planteéis ya desde el high poly, ¿no? Porque a lo mejor un cliente tiene un texel density muy bajo. El texel density es básicamente la resolución en conjunto que va a utilizar la escena, ¿no? O sea, tú no puedes tener un objeto, ¿no? Con una resolución mucho más alta que uno grande, ¿no? Entonces tiene que estar como repartido todo, ¿no? Sí, o sea, es algo muy interesante. Yo, vamos, os invito a que lo estudiéis porque es esencial, ¿no? Todo el mundo al final se hace un lío cuando entra en la industria con este tipo de cosas y es bastante importante, ¿no? Entonces, este elemento, por ejemplo, de aquí, ¿no? Que por ejemplo, hay alguna simetría, ¿no? Que he hecho por ahí de algún botoncillo, tal. No he hecho mucho en este objeto porque tampoco, como tenía 4K, tampoco pasaba nada. Pero normalmente a lo mejor este tipo de botones, ¿no? Que a lo mejor este y este son iguales porque tienen además la misma palabra, pues podemos hacer una simetría de ellos, ¿no? O sea, tú tienes estos dos botones, pero realmente solo vaqueas y texturas uno. Y lo que haces es repetirlo ya en el objeto. Es muy importante también que cuando vayáis a hacer este tipo de cosas, en las UVs, ¿vale? No os dejéis, si tenéis un botón repetido, ¿vale? No os lo dejéis nunca en el 1-1, porque a la hora o sea, uno de ellos tiene que estar, pues eso, lo movemos a lo mejor este de aquí, ¿no? Pues se mueve como están solapados y la textura siempre tilea, pues se mueve una para la derecha o para arriba o para donde queráis, ¿vale? Pero eso es bastante importante porque es uno de los fallos que normalmente se suelen cometer a la hora de vaquear y que cuando eres principiante no lo sueles tener en cuenta, ¿no? Luego, también el tema de las triangulaciones es bastante importante a la hora de vaquear, ¿no? O sea, hay que tener bastante en cuenta que si tienes algún tipo de triángulo raro, ¿no? Que nos vaya a hacer shading raro, tienes que a lo mejor forzarlo, ¿no? A que o sea, vaya por donde nosotros queramos, ¿no? Si tienes a lo mejor este cuadrado de aquí y el programa te lo triangula por aquí, pues a lo mejor tengo que forzar la triangulación por aquí, ¿no? Por esta diagonal de aquí. Esto se puede ver mejor con un plano, a lo mejor, mira. Si nosotros hacemos un planito por aquí, con 4 aristas, le metemos un edit poly y bajamos esto de aquí, pues vais a ver como Max directamente nos lo triangula así, ¿no? Pero a lo mejor nos interesa, por lo que sea, que la geometría no triangula así, para que no nos fuerce esta arista de aquí, ¿no? Entonces, pues yo normalmente lo que hago es eso, triangularlo, a lo mejor, para que nos vaya por el otro lado, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Repito, o sea, sobre todo. En objetos a lo mejor más de hard surface no vais a tener tanto problema, pero por lo general es un problema que tiene todo el mundo a la hora de vaquear y es bastante importante, ¿no? Luego a lo mejor otro fallo que os puede dar problemas en el low poly a la hora de vaquear, hay veces que hay fallos por temas de padding o por temas de direccionalidad de las UVs
En este caso no es así, pero hay veces que nos da algún tipo de fallo por la direccionalidad de las UVs, ¿no? Entonces, es algo muy importante también el padding, porque en videojuegos se utiliza una cosa que se llama map, que es lo que nos va a ayudar a que cuando nos alejemos la cámara, ¿no? Si no tenemos lo que se llama un sangrado en la textura, que un sangrado básicamente es, tenemos una textura, por ejemplo, voy a abrir alguna de las que tenga por aquí. Tenemos una textura de este tipo, ¿no? Pues el sangrado sería estas cosas de aquí, ¿no? Sustan Painter suele trabajar bastante bien este tipo de cosas, ¿vale? A la hora de vaquear, tanto a la hora de vaquear como de texturizar, pero por ejemplo, Marmoset, si no lo pones que te haga este tipo de sangrados, ¿vale? No lo va a hacer por defecto, ¿no? Entonces, para mí es una costumbre que yo no tenía y que con el tiempo me he dado cuenta de que es bastante útil por eso, por el tema de que cuando tú alejas la cámara, a lo mejor si tenemos el objeto 3D más a lo lejos, ¿no? Se va a terminar notando el cambio de textura de una cel de la V a la otra, ¿no? Entonces, son cosas a tener bastante en cuenta, ¿no? Yo, a la hora de vaquear los objetos, lo que normalmente suelo hacer es triangularlo siempre, ¿vale? Creo que esto también es importante de recalcar porque este tipo de cosas no las suelen explicar o sí las suelen explicar y yo me he perdido, pero vamos. Yo es uno de los problemas que me encontraba, ¿no? A la hora de vaquear al principio cuando empecé en el 3D, ¿no? Que llevaba a lo mejor un objeto sin triangular de Max y me pensaba que la triangulación de todos los programas iba a ser la misma, pero todos los programas, ¿vale? Utilizan su propia triangulación, no es la misma triangulación que puede utilizar Max, que Sustan Painter, que Marmoset, que Unreal, Unity. Entonces, son cosas muy a tener en cuenta, ¿no? Y yo, por lo general, tengo la costumbre de eso, de triangularlo, ¿no? De triangular es bastante fácil, o sea, si nos vamos realmente aquí al exportador de Max, ¿no? Pues yo qué sé, esto, vamos a poner nombre así, para que nos salga. Normalmente nos sale este mapita de aquí, ¿no? Este menú, perdón, y lo que tenéis que pulsar por lo general es esto desactivado, triangular, smoothing groups, y Preserve Edge Orientation, ¿no? Para mí normalmente suele ser este el setup que tengo, ¿vale? Una vez que tenemos esto ya hecho, ¿no? Pues vais a vuestro software de vaqueo o que prefiráis, ¿no? Yo suelo utilizar Sustan Designer, pero el habitual suele ser Marmoset, ¿no? Que es muy fácil. Voy a abrirlo en un momento. Esperemos que no pete esto. A ver. Bueno, es bastante fácil, ¿no? O sea, por lo general, básicamente aquí en Marmoset, ¿no? Lo que le tenemos que darle es a que nos haga un nuevo proyecto de vaqueo. Bueno, esto lo voy a borrar, no nos interesa. Que nos haga un nuevo proyecto de vaqueo, ¿no? Coger nuestro low poly, ¿no? En este caso, yo lo tengo aquí. Nuestro low poly, nuestro high poly. Y o bien nos venimos al de aquí del vaqueador y si lo tenemos bien nombrado, ¿no? Que esto también es bastante importante, ¿no? La organización, insisto, es muy importante, ¿no? O sea, yo en mi caso, como vaqueo en Sustan Designer, el vaqueo de Sustan Designer no hace falta poner un prefijo de low o high poly, pero en Marmoset sí que nos lo suele pedir, ¿no? Pero es muy importante que los nombres coincidan a la hora de vaquear para poder tener escenas en las cuales
no tengamos ningún problema, ¿no? en que este objeto de aquí vaya a interferir en este de aquí, o a lo mejor no nos coja el high poly de esta tuerca porque la tenemos mal nombrada. Entonces, pues es muy importante. Entonces, nos iríamos aquí a Marmoset, ¿no? Por lo general, meteríamos nuestro high y nuestro low. Voy a meterlo solo porque vaquearlo aquí va a ser un poco locura, la verdad. Pero vamos, básicamente aquí en Marmoset, si no lo hemos hecho por el importador de objetos desde aquí, pues tendremos que ir a Manoplo, ¿no? Haciendo nuestros grupos de vaqueo y poniendo tanto el high como el low, ¿no? Bueno, luego también hay opciones, ¿no? Muy interesantes en Marmoset, en este caso, ¿no? Que es, por ejemplo, esta de aquí. Si nosotros, por ejemplo, no queremos que interceda un objeto sobre otro en nuestro ambiente occlusion, ¿no? Pues podemos decir que nos ignore los objetos que tenemos alrededor, ¿no? Y no nos haga una textura que pues eso, a lo mejor no me interesa que por aquí me coja a lo mejor ambiente occlusion, ¿no? Yo me suelo sacar por lo general tres mapas en Sustan Designer, ¿no? Que suelen ser estos de aquí. Vale. Suelen ser estos de aquí. Uno, ¿vale? Que sí que quiero que me recoja todo el tema de objetos, ¿no? que tengo alrededor. Otro que no, pero que lo que me va a hacer es un gradiente de abajo a arriba del objeto, ¿vale? Esto es muy útil sobre todo a la hora de texturizar, no tanto a lo mejor a la hora de tener un ambiente occlusion para nuestro objeto, sino a la hora de texturizar a lo mejor nos va a ayudar a hacer algún tipo de efecto chulo, ¿no? Y luego tengo el otro ambiente occlusion, ¿vale? Que es el ambiente occlusion que no quiero que me haga ningún tipo de artefacto entre piezas, ¿no? Bueno, si os interesa el tema de vaqueo de Sustan Designer, ahí suele haber plantillas por internet, que yo es lo que utilizo, ¿vale? Son muy sencillitas. Aquí la versión me parece que no tengo la misma, pero bueno, es muy sencillito, es muy interesante. Para mí es el mejor vaqueador, ¿vale? No lo suele utilizar la gente por lo general, pero para mí es el que mejor vaquea, básicamente porque nos va a sacar siempre, pues eso, curvaturas, ¿vale? Que suelen ser mejores para mí en muchos sentidos que las que me suele dar Marmoset, ¿vale? O sea, y creo que trabajan mejor también con Painter, ¿no? Sustan Designer, por lo general, ¿vale? Suele como ir un poco más avanzado en el tema de vaqueo que Painter, ¿vale? O sea, todo lo que sale nuevo en tema de vaqueo en Sustan Designer siempre va por delante, Sustan Designer va por encima. Me habéis entendido. Entonces yo, pues eso, suelo utilizarlo. O sea, es tema de gustos, ya os digo. Pero vamos, para mí, por lo general, es eso. Luego, bueno, una vez que ya tenemos vaqueado nuestro objeto, ¿no? Que tenemos, pues eso, un bake que sea limpio, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de artefacto, ¿no? De triangulación rara, y creamos que tiene una buena resolución, ¿no? Pues ya podemos proceder a hacer nuestra escena de Sustan Painter, ¿no? Yo normalmente en Sustan Painter, ¿vale? Lo primero que hago, aparte de importar todo, ¿no? Que si no sabéis de primeras cómo importar las cosas, ¿no? Bueno, haces un nuevo proyecto, es seleccionar aquí el objeto, en este caso sería nuestro low poly, ¿no? Lo meteríamos, seleccionaríamos aquí, ¿dónde está aquí? Import, vale. Aquí importaríamos nuestras texturas, ¿no? Que bueno, pues nos tendríamos que venir pues eso a nuestra carpeta de vaqueo, ¿no? Y tendríamos que meterlas todas. Y bueno, ya tendríamos de primera nuestro objeto con las texturas sin meter, ¿no? Luego para meterlas es fácil, ¿no? Porque si nos metemos aquí en Texture Setting, tenemos aquí la opción de ir metiendo todas las texturas, ¿no?
Yo en este caso, por ejemplo, he vaqueado todo menos el IDMAP porque básicamente lo único que tenía así que no tuviese, o sea, que necesitase una idea eran estos botones de aquí, pero me parece una tontería vaquear un mapa y meterlo en un 4K o lo que sea, si no lo voy a utilizar realmente para mucho más que unos botones, ¿no? Eso también es muy importante, no metáis mapas de más que no necesitáis porque Sustan Painter, si no tenéis una escena muy optimizada, por lo general os va a petar. Entonces, yo en este caso he trabajado en un 2K porque sabía que iba a venir aquí y no, el ordenador pues sabía que no me iba a chuflar tan bien como el de mi casa, porque claro, obviamente cuando vais a trabajar en una empresa no es lo mismo que trabajar en vuestra casa, entonces tenéis que tener muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? El tema de optimizar escenas, de intentar, pues eso, trabajar como lo más ligeramente posible podáis, ¿no? Porque al final, si yo aquí le meto un 4K, pues es que no voy a poder ni iterar entre carpetas, ni entre texturas, ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo general, ¿vale? Yo lo que hago nada más empezar aquí en Sustan Painter es setearme lo que es el environment, ¿vale? Por defecto creo que Sustan Painter trae lo que es el panorama, me parece que es. Sí. Entonces yo lo que hago es setearme el Tomoko, ¿vale? Que es el que más me gusta a mí, ponerme unas sombritas, tal, a lo mejor el field of view yo lo suelo forzar un poquito porque me gusta verlo así. Luego en post-effect, en el tone mapping, suelo poner el sensiotromic o el lineal, ¿no? Para que nos dé, pues eso, un efecto bastante más chulo y que al final, cuanto más agradable sea la vista en la escena en la que trabajéis, joder, pues más os va a motivar, ¿no? Porque no es lo mismo tener una escena en la cual veáis el objeto, pues con un entorno que sea un poco mierder, tal, que tener esto así, que lo dices y dices, joder, es que parece prácticamente ya renderizado, ¿no? Entonces, el anti-aliasing también me lo suelo poner. Y esto de aquí a mí me parece muy importante y creo que tampoco se suele decir mucho. Estos son los color profile, ¿vale? O sea, cada programa suele trabajar con uno, ¿no? En este caso, Unreal suele trabajar con ACES, ¿no? ACES, por defecto, no te aparece en el motor de Sustan Painter, ¿no? Pero sí que hay sitios en los que os lo descargáis gratis. Entonces, no tenéis nada más que buscar ACES Sustan Painter, deslizarlo aquí en el self este que tenéis de Sustan Painter, ponerlo como color LUT, creo que se llama, sí. Y ya cuando os vengáis aquí a color profile, lo vais a tener de cajón, ¿no? Entonces, pues eso, yo suelo tener así seteadilla la escena. Luego también, esto de aquí también me suele molar bastante ponerlo, ¿no? Que es el tema de blurrear la escena, jugar con la opacidad, ¿no? Porque a lo mejor me gusta más verlo más oscuro o más claro, ¿no? En vez de tener un color ya por defecto, ya está. Entonces, bueno, pues cuando ya empiezo a trabajar en Sustan Painter, lo primero que hago es decir, vale, me voy a venir a mis referencias y voy a ver qué estilo a lo mejor de guitarra quiero, si la quiero de un color, de otra, buscar pues el tipo de referencia que a lo mejor nosotros queramos, ¿no? Yo en este caso voy a hacer como una serie de guitarras, ¿no? No van a ser todas iguales, una va a ser más desgastada, una a lo mejor va a ser más nueva, entonces voy a hacer como varias, ¿no? Pero esta era la primera. Entonces, pues eso, te vienes te buscas guitarras dañadas, y ese tipo de cosas, ¿no? Luego, otra cosa también muy interesante, ¿no? Yo lo que hago de vez en cuando, sobre todo para el tema de las texturas, no siempre tenemos como imágenes con demasiada calidad y a veces lo que hago es buscar en YouTube mismo, por ejemplo, algún tipo de vídeo, ¿no? Que a lo mejor me vaya a dar un poco de información
que en referencias a lo mejor no vaya a tener, el tipo de madera con la que trabaja, ¿no? Dime. El tema de haces que has dicho se metería al principio o al final. Yo lo meto siempre, o sea, nada más abrir la escena, lo que hago es importar el objeto y setear el environment, porque es eso, o sea, al final, cuanto antes lo hagas, joder, es lo que os digo, o sea, os tiene que ser muy atractivo visualmente, porque es que si no se os va a hacer bola, ¿sabes? Y la empresa texturizar en base a esto. Claro, claro, claro. O sea, el color profile en este sentido, ¿vale? O sea, en este caso, ¿vale? El que tiene normalmente su Stamp Painter no suele tener activado ninguno, ¿no? Pero yo lo suelo poner básicamente porque además el de Access Unreal, que está gratis en internet, o sea, de verdad buscarlo, es o sea, la acercación más grande que tenéis, ¿vale? A lo mejor entre Unreal y su Stamp Painter. Entonces, si por ejemplo trabajáis en Unreal, pues ya vais a saber que se va a ver así, ¿sabes? O sea, insisto, es muy importante porque si estás texturizando y a lo mejor estás poniendo un contraste mucho más alto o mucho más bajo de colores o de roughness o lo que sea, pues no vas a saber nunca realmente cómo se va a ver hasta que lo metas en otro motor, ¿no? Entonces, para mí es muy importante setearlo al principio para ya tener claro cómo se va a ver ya en mi motor, ¿no? Que voy a utilizar o para renderizar o ya dentro del videojuego, ¿no? Entonces es eso, yo lo seteo al principio. Y bueno, lo que os decía, yo suelo fijarme mucho en imágenes de este tipo, ¿no? Para, pues eso, para ver cómo tratan la madera y inspirarte un poco, ¿no? Que al final, para mí la parte del texturizado es como la más divertida, ¿no? Es como la parte en la que ya, bueno, has terminado de vaquear, de low poly, de todo, que es un rollo que dices, madre mía, cuántos artefactos me han salido aquí en el normal map y no puedo más. Bueno, pues ya cuando llegas aquí es como más divertido, ¿no? Porque ya es cuando terminas de decir, bueno, pues voy a querer que mi objeto sea así. Y yo lo que suelo hacer, ¿vale? Es básicamente decir, vale, pues quiero que en este caso mi objeto tenga una madera por debajo, ¿no? Que es básicamente como son las guitarras, ¿no? Tiene una madera y por encima tienen algún tipo de pintura, ¿no? Si os fijáis en las referencias, pues bueno, pues eso, tienen algún tipo de madera, tal, tratada, unas más mates, unas menos mates, algunas incluso estas por aquí, por ejemplo, de aquí, son guitarras que las han pintado por encima de otra pintura de guitarras, ¿no? Que eso también es muy interesante. Y me suelo fijar también en el tipo de decals, ¿no? Y como de texturas, ¿no? Que voy a tener también que utilizar, ¿no? Entonces, hago una búsqueda, ¿no? Y yo en este caso, pues conseguí sacar unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, pues estos de aquí, ¿no? Que me va a ayudar para poner mis botoncitos, esto de aquí de Fender, ¿no? Que es lo que va a hacer que al final mi objeto como que sea hiperrealista, ¿no? Porque le va a dar como la historia de que es una guitarra de verdad, ¿no? Entonces, pues es de las segundas cosas que hago, ¿no? Hacer como una búsqueda de tanto de texturas de decal, de alfas, y lo que hago también es venirme a sitios como Pixel Mixer, ¿no? Que no sé si conocéis esta página, pero aquí básicamente lo que tenéis es texturas gratuitas, ¿vale? Así de majos son los de Unreal. Son majísimos, nos dan todo gratis. Algo raro tendrán que tener, pero bueno. Entonces, podéis veniros aquí, yo qué sé, decir, bueno, algún tipo de maderita así chula para tratarla, ¿no? Y nos la descargamos. Esto está muy guay porque nuestro objeto ya de primeras va a tener el roughness, el metalness y el colorness, o sea, y el colorness no existe, el color que de verdad tendría la realidad, ¿no? O sea, si nos venimos, por ejemplo, a esta textura, nos podemos fijar que, bueno, esto si lo pones en un plano tileado ya es una textura realista, ¿no? Entonces yo lo que hago es eso, descargarme de primeras este tipo de texturas, ¿no? Y
Ahora en Painter, ¿no? Lo que suelo hacer ya es básicamente intentar trabajar primero lo más limpio posible, ¿no? O sea, cuando intentéis definir una escena, ¿no? Yo lo que hago es trabajar por materiales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la madera de aquí iba... No, espérate. A ver, mira el otro set aquí. Me voy a meter mejor en el del cuerpo, porque así vais a ver un poco mejor cómo he trabajado el tema de las capas. Básicamente porque el otro no tienes tanto textura encima de otra, ¿no? Sino que defines un material y ya está. Pero en este caso está guay porque, pues eso, insisto, tienes esta textura de aquí de madera, ¿no? Y luego puedes trabajar la de pintura por debajo, o sea, por encima. Entonces, yo lo que suelo hacer básicamente es, pues eso, empiezo mi objeto con unas capas en este caso, madera, ¿no? Y voy trabajando, pues estalqueando capas, una encima de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendría mi carpetita de madera, ¿no? Toda nombrada, porque es muy importante también, porque si empecéis a texturizar y yo qué sé, veis un objeto, o sea, el objeto que a lo mejor no os gusta el color, tal, pues hay mucha gente que le empieza a meter filtros como el HSL, ¿no? El HSL lo que os va a permitir es cambiar tanto el color, ¿no? de las cosas como la saturación, ¿no? Y el valor. Entonces, cuando trabajáis con escenas con texturas tan grandes, si empezáis a stalkear este tipo de filtros por encima, se os va a hacer la escena bastante más pesada, ¿no? Entonces, pues es importante por eso nombrar las capas, porque si yo me vengo a mi capa de madera, pues la voy a poder cambiar directamente en esa fill layer que tengo de madera abajo del todo y no voy a tener que pasar por ese tipo de filtros arriba que luego, pues, a ver, son bastante fáciles de utilizar, pero es que os va a petar la escena, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que suelo trabajar básicamente es mi texturita aquí abajo, ¿no? Que en este caso, a ver, que no nos vaya a petar. En este caso, si me voy al Properties Field, pues bueno, tengo aquí la que me he descargado de Pixel Mixer, ¿no? Metida aquí y le he metido una serie de filtros ya directamente a la madera en sí, ¿vale? O sea, cuando metéis ya la madera en Sustan Painter, ¿vale? No siempre a lo mejor os va a dar el resultado que queréis, pero podéis tratarla, ¿vale? Para que a lo mejor tanto el roughness como el color y tal sea lo más acercado a vuestra referencia, ¿no? Entonces yo en este caso sí que hice un poco de trabajo tanto de roughness como de color, ¿no? Que en este caso sería el HSL Perspective, ¿no? Que es el que os decía, que lo podéis trabajar tanto en capas libres como en capas ya metido, ¿no? como modificador de una capa propia. Y en este caso le metí un blur porque no me hacían falta las vetas, ¿no? Pero sí que me hacía falta que se intuyese un poco, ¿no? El tema del veteado, ¿vale? Entonces, si veis esta parte de aquí, realmente si yo le quitas el blur, ¿vale? Bueno, y si carga con el tiempo, voy a quitar esto de aquí, y así vamos a poder ver la madera que había al inicio. Crucemos los dedos porque no se puede. A ver, a ver. Vamos a dejarle pensar un poquito. Mira, aquí se ve muy bien, ¿vale? A mí no me interesaba en esta guitarra, ¿vale? Una textura que fuese, además, como con este Sharpen, ¿no? Porque está como o sea, como muy
muy definida, ¿no? O sea, está demasiado definida para lo que yo estaba buscando en este sentido, ¿no? Entonces, pues esto la verdad es que ayuda mucho, ¿no? El meterle este tipo de filtros por aquí, ¿no? Yo en este caso, pues eso, le metí un blur y como esto, si le metes un blur, la textura pues obviamente se va a ver pues blurreada. Pero si le metís un sharpen por encima, ¿no? Pues ya da el pego como que está un poquito mejor, ¿no? En plan de que es así la madera directamente, ¿no? Y no os cargáis todo ese tipo de veteados que tenía raro por ahí. Bueno, luego suelo meter algún tipo de rayajillo por ahí o alguna cosilla, ¿no? Esto, por ejemplo, por aquí, que esta era una madera que metí para el tema de los scratches y todo eso, ¿no? Luego por aquí también es súper chulo trabajar con capas de roughness, ¿no? Porque luego este tipo de capas es la que nos va a permitir, ¿no? Definir muy bien el brillo de nuestra madera, ¿no? Que no siempre tiene que ser con la textura que nos hayamos descargado, ¿no? Sino que podemos trabajar un poco más si queremos que sea un poco más mate, ¿no? Si queréis que tenga algún tipo de moteado, ¿no? O sea, queda bastante chulo, ¿no? Luego, o sea, en mi referencia, ¿no? Tenía algún tipo de scratcheo, ¿no? Por aquí, como de arañacillos, ¿no? Entonces dije, pues bueno, le voy a meter una capita de scratches, ¿no? Que esto básicamente se hace con una capa normal, una fill layer, y si hacéis una mascarita, ¿vale? Pues, bueno, si desactivo todo esto, que yo sé que se va a hacer mucha bola porque son muchas cosas, básicamente lo que vais a ver es el tileado de un mapa de ruido, ¿no? De Sustan Painter, que normalmente los tenéis como en los procedimientos. Creo que ahora en Sustan Painter los han cambiado. Antes tenía dos carpetas, tenía la carpeta de procedurales y otra de ruidos, pero creo que ahora los han puesto todos como en la de texturas, ¿no? Que es esta de aquí. Y si nos venimos aquí, a ver, si nos venimos aquí, ¿no? Pues tenemos un montonazo de recursos ya que nos da el programa, ¿no? Para poder utilizar, ¿no? Tanto de ruido como de ruido yo qué sé, de leaks que podéis utilizar a lo mejor para una superficie que queráis que ver como que hay como que está mojada o yo qué sé, algún tipo de mancha o de polvo, ¿no? Esto es muy útil, ¿vale? Esto es bastante útil. Luego otra cosa que suelo utilizar yo, ¿vale? Son los stencils, ¿vale? Esto es un workflow que antes no se utilizaba tanto porque antes lo que solía hacer la gente era utilizar todo de manera procedural, pero utilizando también los brushes a lo mejor que teníais en Sustan Painter por definición, ¿no? O sea, los típicos de Dirt o de Scratches, tal, no sé qué, pero yo hago uso también bastante de este tipo de recursos, ¿no? O sea, tengo aquí mi carpetita pues eso, de stencils, ¿no? Que este está muy chulo, pues eso, para hacer máscaras, que va a hacer pues es que esto es muy realista, ¿no? Porque esto básicamente es un scan que lo que han hecho es jugar con los niveles. Yo en este caso me los he descargado, pero no son muy difíciles de hacer, porque realmente es coger una textura que ya esté escaneada, ¿vale? Con una resolución bastante grande, pasarla a Photoshop y jugar con los levels, ¿no? Y con la saturación baja y jugar con los levels, ¿no? Entonces vais a conseguir una textura de este tipo pues bueno, os va a dar este tipo de resultado luego en Painter, ¿no? Que mola mogollón, la verdad. A mí este tipo de cosas me encanta. O sea, entonces, pues eso, trabajo mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Luego, tipos de gradientes, ¿no? Que a lo mejor me interesa también tener un gradiente pues eso, en este caso de etching, ¿no? Que me va a hacer este efecto, ¿no? Me va a dar como una especie de push, ¿no? En mi textura de aquí, de lo que es
los rasguños y todo eso, ¿no? Juego también mucho con los heatmaps. En este caso de aquí, aquí me ha petado. Tendría que tener aquí un anchor point, pero no lo tengo. Pero vamos. Esto básicamente vale es para, como a lo mejor quieres, los anchor points son una tecnología que tiene Sustan Painter, ¿vale? Que otro software de texturizado, por ejemplo, no tiene, como Mari, que lo que haces es básicamente es tomar una referencia de tu máscara para poder utilizarlo en otras máscaras, ¿no? Y jugar a lo mejor con los levels y dar este tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, la pintura, ¿no? Que esta es la misma máscara que es con el anchor point, pero si juegas encima con los levels que tiene, lo que vas a conseguir es que a lo mejor pues eso, te solapee un poquito, ¿no? El tema de la pinturita, ¿no? Que te quede un bordecillo ahí como chulo, ¿no? Que le dé ese toque de realista, que no sea simplemente la pintura puesta por encima, ¿sabes? Sino que tenga como una especie de degradado, ¿no? A blanco o lo que sea. Esto también se utiliza mucho en los Rust, ¿no? Porque los Rust, normalmente cuando tenemos un Rust, lo que suele hacer la gente es pintar, venga, pongo un material de Rust y ya está. Pero eso no es así, o sea, si os fijáis, por ejemplo, en una textura pues eso, de Rust, los Rust normalmente tienen este tipo de coloraciones, ¿no? O sea, no pasan de 0 a 1, ¿no? O sea, sino que tienes, pues, a lo mejor un tono más amarillento, ¿no? Uno más marrón, pues los anchor points son bastante útiles para hacer este tipo de efectos, ¿no? Que la verdad es que es una solución bastante buena. Lo malo de los anchor points, pues que nos va a hacer que la escena pese un poquito más, pero bueno, a lo mejor os merece la pena, ¿sabes? Utilizarla para algunas cosas. Luego a lo mejor el tema de coloraciones. Yo utilizo también este tipo de capas, ¿no? Que es básicamente una capa con varios fields de sonidos, ¿no? De grunges o pues sí, de grunges, de procedurales, ¿no? Que tiene ya Substance y lo que hago es pues poner uno, ¿vale? Que me vaya a sumar y otros dos a subdividir, ¿no? Y luego juego con el level, ¿no? Y lo que nos va a hacer, pues, es básicamente es que, no sé dónde se me han ido las leyes, es que de trabajar en casa a trabajar aquí es complicado, ¿eh? Vale. Pues eso, lo que nos va a hacer es básicamente que pasemos a lo mejor de una textura menos rica, ¿vale? A ir dándole riqueza, ¿no? De valores. O sea, al final esto si tú lo ves, le vas a ir dando como más riqueza a la textura, ¿no? Si nos venimos al biscolor, cambia bastante, ¿no? Ya os digo, o sea, yo suelo trabajar muy de abajo arriba, ¿vale? Hay gente que no, o sea, a lo mejor tiene esta pintura por debajo y pone la madera por encima. Yo, en mi caso, para mí eso es un cacao de narices. Yo siempre de abajo arriba. Entonces sigo ajustando la madera, ¿no? Hasta que se queda como el resultado que quiero yo, básicamente. Y luego lo que voy haciendo es, pues a lo mejor darle un poco más de brillo, o ir poniéndole más daños, ¿no? Como estos de aquí, que están, o sea, quedan chulos, ¿no? Como a la lejanía. Alguna mancha de estas de grasa, ¿no? Que a lo mejor te vienes por aquí y dices, mira, pues quiero que esta parte de aquí tenga un poco más de grasilla. La grasilla se consigue básicamente con el roughness, ¿no? Entonces, pues si me vengo por aquí, pues a lo mejor esto tiene más grasilla y aparte tiene más color, ¿no? Entonces, pues bueno, puedo jugar con ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, pues bueno, no me era muy importante, la verdad. Es muy importante también que si hay capas que no vayáis a utilizar, las borréis, ¿vale? Muy importante.
Luego, tema de pinturas. Yo en este caso, ¿vale? Me hice un poco como de cacao, ¿no? Porque quería como una texturilla, ¿vale? Que si veis aquí, de hecho creo que en el marmosé se ve mejor en este sentido. Es como una especie de brillo, si os fijáis en esta parte de aquí, que es donde más se ve, ¿vale? Que es algunos tipos de pintura, ¿vale? Suelen tener como una especie de brillos de espécula, ¿vale? Que son como moteaditos, pero claro, cuando no tienes texturas tipo espécula, con lo que lo consigues es con el roughness y con el metalless, ¿no? Jugando un poco con esos valores. Entonces, yo lo que hice básicamente es poner una textura base, ¿no? Y, o sea, primero creé la de por debajo, ¿no? La blanquita, esta de aquí, ¿no? Que es una pintura bastante más craqueadilla, ¿no? Más jodidilla, ¿no? Aquí, con valores de roughness un poquito más brillantes, pero que a la vez tiene como bastante más rayajo, está ahí por debajo, ¿no? Y que está bastante como un poquito más sucia, ¿no? Si os fijáis bien. Entonces, básicamente me hago esta textura de aquí, ¿no? Lo que hago es eso, pues me vengo, le meto una textura tileable de píxel, ¿no? Que haya buscado escaneada primero y voy otra vez stalkeando capas hasta que veo bueno, que he conseguido el resultado que me gustaba, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí he vuelto a utilizar el tema de, de los stencils, ¿no? Para hacer estas pinturas, ¿no? En este caso utilicé estas de aquí, ¿no? Porque tenían como el rollo un poco de pintura descorcheada, ¿no? Si la veis, da como el pego, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, si alguno no sabe cómo hacer el tema de los stencils, ¿no? Lo explico rápido. Si hacéis un paint en una capa, básicamente lo que tenéis que hacer es arrastrar nuestro stencil, ¿no? Y me estoy haciendo algo raro. Vale. Y ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues ya tendríamos que pintar por aquí encima y ya está. ¿Vale? En este caso, pues bueno, nos hace por aquí. Podéis ver el resultado. La verdad es que queda bastante molón, porque es eso, son máscaras que ya existen en la realidad, no hay que hacerlas proceduralmente. Entonces, es muy chulo. Luego también, otra cosa que suelo utilizar, ¿vale? Son los generadores que trae por defecto ya Sustan Painter, ¿no? Como por ejemplo en este caso el de Metal Edge, ¿vale? Porque esto lo que nos va a coger, por ejemplo, es la curvatura y le va a dar un push por aquí, ¿vale? Como de ruido, que me va a ayudar a tener ya una base que trabajar ya para mi máscara, ¿no? O sea, si miramos por aquí ya tienes como un poquito de desgastamiento, pero no demasiado. Entonces, ya tienes como una primera base para ir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Luego, lo que os decía, la pintura que tiene por encima es muy basiquilla, la verdad, o sea, no tiene mucho. Es básicamente la pintura base, ¿no? Que tendría en el metálico un Berlin Noise, ¿no? Que son estos ruidos, ¿no? Que son punteaditos, muy chiquititos, ¿vale? Y que se va a ir proyectando por toda la textura. Entonces, juego bastante con eso y luego en el roughness, ¿no? Con una free layer también le he metido otro tipo de ruido, ¿no? Que complemente. Luego, para romper un poco, bueno, esta de hecho debería ir fuera, ¿lo ves? Hay que borrar. Y luego he metido una última capa, ¿vale? Que me va a servir a mí para ajustar el roughness, ¿vale? Último de la pintura que necesito, ¿no? Entonces, pues si la tocáis, por ejemplo, esta de aquí, pues la puedes hacer más brillante, menos brillante, ¿no? Y queda chulo, ¿no?
Luego el tema del plástico, por ejemplo, pues otra vez, una fill layer con un scan y es irle metiendo ruido, básicamente. Hasta que veáis que, bueno, pues queda básicamente lo mismo que el resultado que queréis, ¿no? En este caso era un plástico amarillento, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿vale? No metéis nunca algún tipo de, o sea, la máscara, ¿vale? Con un, por ejemplo, si tenemos esta máscara de aquí, ¿vale? Imaginaos que quiere hacer, pues yo qué sé, un desgaste por aquí en los bordes o algún tipo, mira, vamos a hacer algún tipo de dirt, ¿vale? Como de suciedad, ¿vale? Si nos metemos en Black Mask, ¿vale? Y le metemos el generador ya de por sí de curvatura o de ambient occlusion, ¿vale? Va a ser como muy poco rico, ¿vale? Esto se suele utilizar solamente en texturas como estilizadas, ¿vale? Porque no son tan realistas, entonces suelen tirar como más para el cartoon, ¿no? Entonces es muy importante romperlas. ¿Cómo se rompen? Pues básicamente si tú tienes esta textura de aquí, ¿vale? Si le metemos un fill layer por encima, le metemos, por ejemplo, un efecto de multiplicar, ¿vale? Pues nos podemos poner con nuestros ruidos de Substance Painter. Vale, por ejemplo, yo qué sé, algún tipo de ruido. Por lo general a mí me gustan más los ruidos contrastados, ¿vale? Porque este tipo de ruidos de aquí, ¿vale? Que son como más tirando a valores grises, ¿vale? No tienen un contraste entre blanco y negro, nos van a dar como una sensación de cloud raro, ¿vale? Que luego va a ser como muy difícil de trabajar, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante a la hora de trabajar con ruidos muy contrastados. Luego irás añadiendo más o menos ruidos, todo lo que tú quieras, pero para mí es importante trabajar ya de primeras con un ruido que sea bueno y que sea lo que yo quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un tipo de ruido por aquí que sea algún DIR contrastado, pues tenemos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que sería básicamente no me deja la propia todavía contenta. Vale, pues sería básicamente arrastrar nuestro DIR, ¿no? Y ya, pues una vez que lo arrastramos, se puede ver, ¿vale? Que aquí ya deja de ser esa máscara plana, ¿no? Del ambient occlusion, sino que le empieza a tener como más valores, ¿no? Entonces, nosotros podemos jugar con el balance directamente de aquí de este ruido, ¿vale? E incluso si ponemos capas como un level, ¿vale? Nos va a ayudar como a tener un poco la definición que nosotros queremos de este primer ruido, ¿no? Luego también yo como suelo trabajar también es metiendo a lo mejor algún otro tipo de ruido por encima, con algún, yo qué sé, por ejemplo el Substract, está bastante bien porque lo que hace es restarnos, ¿no? nuestros ruidos, ¿no? Entonces, no sé si trabajáis con Photoshop, pero esto funciona de la misma manera, ¿no? O sea, si tú tienes un tipo de fusión que es multiplicar, siempre nos va a añadir, pero restando los valores de negro. Si es sustraer, lo que nos va a hacer es que con el blanco va a sustraer nuestro ruido, ¿no? Por ejemplo, si nos venimos, por ejemplo, alguno de estos de aquí, podemos, yo qué sé, algún tipo de stain, de mancha o lo que sea, ¿vale? Se puede ver el efecto que hace, ¿no? También podemos jugar un poco con la escala, ¿no? A veces de los elementos, para que nos dé un poco el resultado que queremos, ¿vale? Entonces ya hemos pasado de una máscara de ambient occlusion muy simple, ¿vale? A algo pues, que tiene un poco más de riqueza de valores, ¿no? Entonces, pues eso, podemos ir jugando con cuánto queremos restar, con cuánto queremos sumar, hasta que consigamos pues algo que sea como atractivo a la vista.
Esto ya queda un poco pillado. Vale, está salvando. Vale, perfecto. Bueno, una vez que ya tengo todo este tipo de capas, ¿vale? Lo que suelo hacer es ya meter este tema de defaults, ¿no? Por aquí. Básicamente lo que hago es, una vez más, coger los stencils que me había preparado ya al principio, ¿no? Para mi proyecto y lo que hago es hacerme una capa, una fill layer, ¿vale? Que por ejemplo esta de aquí, pues realmente no queremos, o sea, no queremos mucho más a lo mejor que la palabra volumen, ¿no? Y a lo mejor algún tipo de extrusión, de height, ¿no? Que haga que tenga un poquito de reborde. Entonces nos hacemos nuestra fill layer, jugamos a lo mejor un poco con nuestro roughness o con nuestro metalness si queremos que sea un poco más metalizado, ¿no? La palabra. Y básicamente, pues por ejemplo, de aquí puedo jugar con que se meta más para adentro, para afuera, ¿no? Luego a lo mejor, si tengo esto de aquí, puedo jugar con algún tipo de level, ¿no? Si... Se puede jugar un poco con el level, ¿no? De nuestra extrusión, ¿no? Para que a lo mejor sea un poco más grande o más ancha, ¿no? Se puede jugar con este tipo de cosas. Vale. ¿Cómo te has traído ese texto Pues tienes dos maneras de hacerlo. O bien hacerlo por stencil, ¿vale? Como hemos visto antes. O bien tú lo que puedes hacer es cogerte, por ejemplo, si yo me desactivo esto de aquí ahora y le meto un fill layer, ¿vale? Si me cojo, por ejemplo, mi palabrita esta de volumen, ¿vale? Que está, está aquí. Si me la meto aquí, ¿vale? Textura, ¿vale? Ya depende de aquí si queréis meterla en el proyecto, en vuestra librería, tal. En este caso en el proyecto porque no me va a servir para nada más. Entonces, la puedes meter por aquí, ¿vale? Directamente en el fill layer y nos va a aparecer como en grande, ¿no? Entonces, aquí básicamente, si nosotros la metemos, por ejemplo, por vprojection, ¿vale? Podemos jugar con, ya en nuestro vset, ¿vale? En dónde vamos a querer que estén, ¿vale? Le damos a que no se repitan y ya pues lo vamos colocando nuestro botón. Ah, bueno, están abajo, calla. Vamos colocando nuestro botoncito, ¿no? Claro, claro, por eso lo meto en una fill layer, ¿sabes? Porque yo en este caso lo que he hecho es una fill layer, ¿vale? Pues eso, que pueda tocar el color, si lo quiero verde, si lo quiero rojo, y queda bastante guay. A este tipo de capas también mola como destruirlas a veces un poquito, ¿no? Porque cuando tú tienes a lo mejor un texto o lo que sea y es un objeto desgastado, pues no lo vamos a tener perfecto siempre, ¿no? Entonces, pues podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Metemos una fill layer por encima, ¿no? Con multiplicar a lo mejor, le metemos algún tipo de ruidito, ¿no? Por ejemplo, le metemos algún tipo de ruidito, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, podríamos meterle un black and white spot, ¿vale? Esto básicamente pues va a hacer que si yo me vengo aquí pueda jugar con un poco con la máscara que he hecho de este texto, ¿no? Hay que tener cuidado un poco con estas cosas, ¿vale? Porque, o sea, al final, si no tienes mucho cuidado, ¿vale? Pues te desaparece el texto, pero mola, ¿sabes? Tener un poquito de ruido por ahí siempre queda chulo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale.
Más capas que suelo trabajar. Por ejemplo, el tema del polvo, ¿vale? De la suciedad. Cuando tenemos este tipo de objetos, ¿vale? Que tienen como una especie de lo que llamamos en videojuegos storytelling, ¿vale? El storytelling es básicamente la historia, ¿no? Que tiene nuestro objeto. Si es más antiguo, si es más nuevo, ¿no? Pues si en este caso es más antiguo, pues seguramente tendrá algún tipo de suciedad o algún tipo de polvillo por encima, ¿no? Que va a hacer que pues tenga sentido, ¿no? Para nuestro ojo y parezca más real, ¿no? Entonces, pues bueno, juego con este tipo como de polvitos, ¿no? Por aquí, luego a lo mejor le meto alguno más, ¿vale? Este tipo de polvos también se pueden hacer muy fácil porque es básicamente, por ejemplo, metemos esta capa blanca, ¿vale? Yo cuando hago capas, ¿vale? Normalmente para verlas bien lo suelo poner como en un color muy saturado, ¿vale? Que se vea bien de primera, porque si no es complicado ver de primeras qué es lo que vas a hacer. Entonces yo, por ejemplo, para hacer este polvo, ¿vale? Podemos ponerlo en color rojo, ¿vale? Con un roughness, porque el polvo no suele tener mucho roughness, ¿no? Mucho brillo. Entonces lo pongo más bien bajo. Le hago una mascarita negra y con algún tipo de generador así chulo, por ejemplo, el light mola mucho, ¿vale? Porque el light lo que nos va a coger, ¿vale? Es básicamente la posición del mapa, ¿vale? Y aquí vamos a poder decir, ¿vale? Desde dónde queremos que caiga el polvo, porque el polvo obviamente cae siempre de arriba abajo, ¿no? Entonces, si metemos este tipo de capas, ¿vale? Nos va a ayudar a que sea más creíble. Por ejemplo, podemos meter, yo qué sé, algún fill layer de estos de ruido que tenga por aquí Substance de Dust, ¿vale? Y ya veis que de repente, ¿vale? Me surgen como una especie de motitas, ¿vale? Y si lo pongo encima en modo multiplicar, ¿vale? Me va a coger de referencia la parte de abajo. Ya puedo jugar con la capa de abajo también y con la de arriba, ¿no? Entonces puedo tener un resultado bastante chulo, ¿no? Puedo jugar también con la escala, ¿no? De nuestro mapa de Dust, que normalmente suele ser muy finito, ¿no? Entonces, pues eso, ya podemos volverle a lo mejor a cambiar al blanco, ¿no? Ponerle a lo mejor algún tipo de haze un poquito, porque al final las motitas de polvo van por encima, ¿no? Y a lo mejor bajarle un poquito lo que es la capa de... Era como demasiado haze. Luego también mola porque en Painter, por ejemplo, ¿vale? Hay algunos tipos de pinceles bastante chulos, ¿no? Que por aquí, por ejemplo, yo qué sé, de manos o de huellas, tal, ¿sabes? Que están muy chulos porque, por ejemplo, si queréis darle más storytelling, lo que podéis hacer es, por ejemplo, digamos que esta guitarra pues, la han estado utilizando hace poco y tiene una huella de grasilla, ¿no? La típica que cuando tú pones el dedo en el móvil se te va a quedar. Pues eso básicamente se consigue haciendo una fill layer, quitándole todos los valores, ¿no? Menos el de roughness, ¿vale? Voy a poner también el rojo para enterarme de qué es lo que pinto y ahora lo quito. Entonces, si yo me pongo algún tipo de pincel como este de aquí, ¿vale? Y yo lo estampo, pues
por lo que viene siendo el objeto, ¿no? Este tipo de huellecita, ¿no? Tal. Es un poco miedos, la verdad, espérate. Bueno, el caso, lo que vamos a tener básicamente es este tipo de, como de huellecitas, ¿no? Que si las ves luego con como moviendo un poco el environment, ¿vale? Nos va a quedar como este tipo de detalles, ¿no? Que están muy chulos también como para contar historia, ¿no? Del objeto. Y ya, bueno, básicamente lo que hago normalmente es ver primero en qué tipo de proyecto está, ¿vale? Porque no todos los proyectos utilizan los mismos tipos de textura, ¿vale? Hay proyectos en los cuales el roughness, el metalness y el ambient occlusion van en la misma textura, ¿vale? Es lo que se suele llamar un MRAO o un ORM, ¿vale? Entonces lo que hacen básicamente es coger la textura y como son todos mapas de blanco y negro, ¿vale? Se meten en los distintos canales de una textura RGB, ¿vale? ¿Cómo hacemos este tipo de cosas? Pues básicamente es, o sea, cuando vamos a exportar la textura, vamos a hacernos un template, ¿vale? Por ejemplo, del ORM este, ¿vale? Que sería R, G y B, ¿no? Vale. Pues básicamente ya cogemos nuestro metalness, tal, lo tiramos, gray, y nos hacemos nuestros propios presets, ¿vale? Hay veces que incluso las empresas ya te los dan, ¿vale? Y ya, bueno, sería exportarlo. Y en este caso, pues tampoco he hecho una exportación así como de la leche porque no iba a utilizar ningún tipo de mapa raro, ni de alfa, ni nada. Entonces he decidido exportar todo en roughness y tal, pero sin tener que optimizar nada. Entonces ya cuando a la hora de meter el objeto, por ejemplo, yo en este caso, ¿vale? He utilizado Marmoset a la hora de renderizar, ¿no? Y lo que hago lo primero, ¿vale? Es meterle el mismo color profile que hemos utilizado en Sustan Painter, el ACES, lo que os explicaba al principio. Entonces, eso es muy fácil de hacer, ¿vale? Nos venimos a cámara y este sí que te lo trae, ¿vale? Entonces, si nos venimos a cámara, esto sí que va a repetir. Voy a cerrar esto porque si no nos puede dar algo. ¿Lo veis? Aquí en Tone Mapping, ¿vale? Que es lo mismo que Color Profile, en Sustan Painter, pues tenemos varios, ¿no? Y aquí nos da opción de poner el láser, ¿vale? Por defecto nos suele salir en línea. Suelo tocar también un poco las curvas, ¿vale? Las curvas de aquí de Marmoset lo que nos va a dar es un poco de contraste, ¿no? Y de iluminación a la escena. Y me dejo como seteado ya esto de primeras, ¿no? Luego lo que hago es setear los shading, ¿vale? En mi caso, pues por ejemplo, el tipo de normal que utilicé era un DirectX, ¿vale? Hay dos tipos de normal, ¿vale? Está el OpenGL y el DirectX. Entonces, en este caso, como he utilizado un DirectX, es muy importante flitearla ahí, porque si no, la textura se te va a ver rara. Luego, o sea, he ido seteando todo esto. De vez en cuando hay que tener cuidado porque cuando metemos una textura, o sea, que hay veces que siempre viene alguien y dice, joder, es que he metido las texturas en Marmoset o en Unreal y es que no se ven como las veo yo en Sustan Painter. Normalmente, por lo general, es por el sRGB, ¿vale? Que es el Color Space. Los sRGB, ¿vale? Se suelen utilizar en las texturas ORM, ¿vale? Las que os decía, ¿vale? Que son varias texturas metidas en una, ¿vale? Porque así el motor la va a leer como que son varias, ¿vale? Pero como en este caso no es así, es importante tener siempre esto desactivado si no estamos utilizando este tipo de texturas, ¿vale? Luego, por ejemplo, se puede jugar con, si queréis meterle un Advanced Micro, ¿vale? Que esto es nuevo en Marmoset, ¿vale? Que esto está bastante chulo, ¿vale?
que nos da opción como a ver si le queremos dar como un último push ya desde el seeding de aquí, ¿no? De lo que es nuestro Ragnest, ¿no? Y que nos va a dar resultados bastante chulos también. Yo prefiero hacer este tipo de cosas ya directamente sacadas desde Sustan Painter, porque así es un terreno que me gano, ¿vale? Pero también está la opción y oye, está bastante chula. Y luego el tipo de iluminaciones, cuando nos venimos aquí a Unreal, yo por lo general lo que suelo hacer es, primero me cojo el mismo entorno que he cogido de Sustan Painter. Son muy fáciles de coger, si os vais a Sustan Painter, ¿vale? Podéis ver dónde está vuestra librería del ordenador, si le dais al botón derecho, ¿vale? Entonces ya me lo cargo aquí y me lo dejo seteado de una. Y lo que empiezo a hacer, ¿vale? Es crear luces por aquí. Por ejemplo, yo qué sé, voy a desactivar todo esto para hacer un ejemplillo. Voy a borrar también esta de aquí. Vale. Lo que suelo hacer es, básicamente, me pongo el panorama, o sea, el entorno como muy oscuro, ¿vale? Que no se vea nada. Y lo que suelo hacer es empezar a crear fill layers, ¿vale? O sea, skylight, ¿vale? Que nos vayan a empezar a dar silueta, ¿vale? Esto está muy guay, porque si lo vamos girando, ¿vale? Veis como se empieza como a ver formitas, ¿no? Por ahí, entonces me empiezo a crear más, ¿no? Entonces, pues eso, voy jugando con primero las siluetas, ¿no? de nuestro objeto y luego una vez que tengo ya eso, lo que suelo hacer es básicamente hacerme hacerme fill layer, o sea, fill lights, ¿vale? Las fill lights básicamente son las que vais a tener más próximas al objeto, ¿no? Y las que van ya a iluminar el objeto en sí. A la hora de renderizar, a mí me mola bastante darle como un push de iluminación o fijarme en ciertas referencias, ¿no? Que me puedan ayudar a ver, pues yo qué sé, por ejemplo, si veis como iluminaciones de guitarra, ¿no? Siempre tienen como este tipo de brillitos, ¿no? Por aquí o por aquí. Entonces, pues intento recrear alguna iluminación, ¿no? Que me vaya a dar pues ese mismo efecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, este tipo de lucecitas, ¿no? Y quedan bastante chulas, ¿no? La verdad es que o sea, antes yo lo que veía sobre todo en este tipo de cosas eran pues o sea, normalmente los background, ¿vale? Que se utilizaban para renderizar en Marmoset y tal, lo digo por si lo queréis ver para ya vuestro portfolio, solían ser como renders muy oscuros, ¿no? Pero últimamente se ha puesto muy de moda el poner como backgrounds blancos. Pues eso, por ejemplo, yo que sé, un background de este tipo, ¿no? ¿Vale? Esto antes no se veía mucho, pero, o sea, también mola si veis como en el ArtStation, ¿no? Últimamente, yo me suelo meter mucho para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Porque me vaya a dar a entender, ¿no? Como lo que está de moda, ¿vale? En el mundo de 3D, ¿no? En cuanto a renderizados y tal. Entonces, pues por ejemplo, si nos vamos a props, ¿vale? De Mark mismo, ¿vale? Tenemos este tipo de renderizados, ¿no? Que tiran más como a blanco o a color inchi, ¿no? Antes eran, pues eso, todo negro. Esto se puede cambiar, pues por ejemplo, yo quiero uno naranja, ¿no? Pues lo pongo aquí en color y me lo cargo aquí directamente, ¿no? Y la verdad es que quedan chulos. La verdad es que quedan bastante chulos. Y bueno, pues eso, básicamente me aseguro de que todo esté bastante chulo, ¿no? Y ya pues a lo mejor le meto algún tipo de postprocesado también aquí en Marmoset, ¿no? Pero vamos, digo, eso no es muy importante. O sea, esto sirve básicamente ya para renderizar de cara a meteroslo en vuestro portfolio, pero no suele ser como muy importante de cara a la galería, ¿no? De trabajo. Pero sí que es bastante importante presentar bastante bien vuestros trabajos, ¿no? Incluso cuando estéis en el trabajo,
porque es lo que va a hacer que el cliente o vuestra propia empresa, aunque el trabajo sea un poco más mierda, siempre van a decir, pues, como está bien presentado y entra bien a los ojos, ¿sabes? A lo mejor les podéis colar cosas que están peor de lo que parecen, ¿sabes? O sea, a mí eso me mola bastante, la verdad. Y bueno, pues básicamente eso es prácticamente todo. No sé si tenéis alguna preguntilla o... ¿Cuánto le dedicas a una serie de este estilo? ¿Cuánto para producción? Pues mira, normalmente para producción una set de este tipo a lo mejor puede llevar 5 días máximo, ¿vale? Sí que es verdad que hay que tener un poco en cuenta por ejemplo, yo aquí he modelado todo a mano y no me he metido en temas de, por ejemplo, pues eso, de hacer booleana en ZBrush y tal, que suelen ser como más cómodas, ¿vale? Y bueno, también que tienes muchos recursos de Smart Materials o de cosas así que a lo mejor os pueden dar. Incluso a la hora de renderizar, a lo mejor las escenas ya las vienen dadas, ¿sabes? Entonces, no pierdes tanto el tiempo en este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo en este asset es verdad que he tardado en nada, porque, o sea, he tardado una semana básicamente porque se me ha puesto entre ceja y ceja y dar la masterclass, pero vamos, o sea, este asset lo he hecho específicamente para la masterclass. Pero si no, seguramente le hubiese dedicado más tiempo en pues, dejar el low poly bastante mejor, que no está mal, pero podría estar mejor, ¿sabes? Siempre hay que intentar, cuando son trabajos del portfolio, ¿no? Aunque pues haya cosas que no querer mostrar y tal, dejarlo siempre todo lo mejor posible, ¿no? Este trabajo, de todas maneras, no está terminado del todo porque tengo intención de hacer un soporte y una especie de correa, ¿no? Esto también está muy chulo, no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿vale? Yo, por ejemplo, para hacer esta correa, lo que utilicé, ¿vale? Es básicamente un plano, ¿vale? Con esta geometría de aquí, ¿vale? Y está recta, ¿vale? Lo que pasa es que luego si cojo una spline de, por ejemplo, 3D Max, ¿vale? Me la pongo por donde quiero que vaya el tema de la correa, ¿no? Pues, o sea, lo guay de esto, vale. Es que si no me peta, puedo moverlo. A ver, están bien, lo que pasa es que, bueno, a ver, tengo abiertas 50 cosas, también es verdad, ¿eh? Voy a quitar esto. Pero vamos, básicamente podéis mover, por ejemplo, la correa. Esto está muy chulo, es un modificador, ¿vale? Que si yo se lo quito a lo que es la geometría en sí, pues me va a aparecer otra vez como la he modelado yo, ¿no? Por ejemplo, si me voy aquí a lo que es la correa, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Que es el path de fork, ¿vale? Entonces yo lo he modelado en recto y básicamente lo que he hecho es decir, vale, que me siga el trayecto de la curva, ¿vale? Que es en estos modificadores de aquí, ¿vale? Y que siga la I, ¿vale? O sea, porque es que, o sea, esto es ir como tocando un poco el stretching, ¿no? También, de si queréis que sea esté como más alargadilla o menos alargadilla, ¿no? Cuando utilicéis este tipo de modificadores hay que asegurarse también siempre de que tenéis como un poco ya de geometría de por sí en esta geometría, ¿vale? Porque si no, os va a hacer deformamientos que son un poco malos, ¿no? Si yo ahora mismo me tiro el turbo smooth ya por encima, ¿vale? Pues va a estar como más uniforme todo, ¿vale? Y me va a coger todo mejor. Pero este tipo, o sea, es que en 3D Max hay un montón. Yo por eso suelo modelar mucho en 3D Max, ¿vale? Porque vas por capas también, ¿vale? Maya no tienes ese tipo de workflow, ¿vale? Que Maya sí que es verdad que, por ejemplo, para el tema de retopologías, ¿vale? Yo lo utilizo muchísimo porque me parece una herramienta mucho más intuitiva, pero por ejemplo, 3D Max
Sí que tiene mucho. Efectivamente, el cuadro, sí. Que a mí el cuadro es que me da la vida. O sea, luego también tenéis mucho software realmente, porque está el tobogán. O sea, al final es sentirse cómodo, ¿sabes? A la hora de trabajar. Hay mucha gente que está utilizando Blender ahora, pero bueno, eso ya es tema de gustos, básicamente. Así que, pues eso. No sé si queréis ver alguna cosa más o algo. Si te quería hacer una pregunta, igual no para estresar, pero si quieres hacer un mueble, por ejemplo, o una pared y quieres que tenga suciedad que vaya abajo arriba, lo único que le es la pintarse. En vez de que sea polvo, suciedad de abajo arriba. Claro, pues lo que haces es, en esa misma capa, ¿vale? De Sustan Painter, tienes la opción de que sea de blanco a negro o de negro a blanco. Entonces sería invertirlo y ya está, pero es realmente el mismo proceso, ¿sabes? Tienes capas de posición, tal, que puedes utilizar para hacer ese tipo de cosas. Está muy chulas, la verdad. O sea, para mí son las más divertidas como de utilizar. Mira, sí, tenemos una pregunta. Ah, no, todo muy claro, todo guay. Ok. Ok. Bueno, pues nada, pues ya estaría básicamente. Si tenéis alguna pregunta o algo, o queréis alguna vez o sea, incluso si queréis revisar algo o alguna cosa del portfolio, ¿vale? Podéis apuntaros mi mail, ¿vale? Que os lo voy a poner, ¿vale? O incluso si queréis subir algo al portfolio y decís, oye, Marta, ¿te importaría verlo? A mí no me importa, ¿sabes? Entonces, es básicamente esto de aquí. Así que ahí me tenéis. Uf, la verdad es que no sé cómo hacer. Ah, mira, pues sí lo puedo hacer más grande. Estoy flipando, con mis cosas tecnológicas. Bueno, básicamente, no sé si se cierra ya esto o qué. Hola. Es que no sé si se escucha, ¿eh? Uf, a ver, no es como tal que hay algún objeto que tenga que estar en un portfolio, o sea, a ver, yo lo que suelo hacer es como mirar las tendencias siempre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si estás destinada o sea, si lo que quieres es hacer armas, ¿vale? Eh, normalmente el tipo de armas que se suelen hacer son como pistolas o AKs, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pero normal, o sea, para mí, ¿vale? A la hora de ver un portfolio me parece bastante más interesante cuando veo, por ejemplo, un portfolio en el cual ha trabajado bien la madera, ha trabajado como distintos tipos de texturas, ¿no? Porque, por ejemplo, una pistola solo terminas teniendo un tipo de textura, ¿no? O sea, de material, ¿no? Un metal o lo que sea. Entonces, es muy interesante ver cómo puedes trabajar a lo mejor en una set que vaya a portfolio distintos tipos de materiales, ¿no? Y cómo puedes afrontarlo. A ver, otra duda. ¿Cómo haces para disimular o arreglar cuando hay un corte de UVs y se nota en la textura de, por ejemplo, madera que arregle? Vale, esto se consigue, ¿vale? Sí, voy a abrir otra vez su estampillo. Vale, en todas las capas de fill layer, ¿vale? Cuando tú le metes algún tipo de ruido o de textura que vaya a tilear, hay un modo en Painter que se llama triplanar, ¿vale? Que básicamente lo que te hace es coger el material y como proyectarlo, ¿vale? Por todo el objeto. Hay veces que no nos va a ayudar a conseguir el efecto que deseamos, ¿vale? Pero normalmente va a ayudar bastante. Básicamente por eso, porque no llega a coger como es así, ¿no?
No, yo creo que la explica mejor sin mentir y ya está. Otra dudilla, ¿los portfolios crees que es importante que estén centrados en una sola cosa o estilo o puede haber variedad? Como tener props, personajes, realismo o cartoon. Vale, por lo general, si estáis muy enfocados a hacer un tipo de trabajo, lo mejor es que os enfoquéis solo en eso, ¿vale? Por ejemplo, yo soy prop artist y character artist, ¿no? Entonces, yo en mi portfolio es un poco, o sea, es un poco absurdo que tenga un environment, por ejemplo. ¿Que podría hacerlo? Sí, pero es un poco absurdo que tenga un environment, ¿sabes? Porque no es a lo que me voy a dedicar y las empresas no van a querer no van a querer ver un environment si luego no es lo que quieren de ti, ¿sabes? Entonces, para mí siempre es mejor tener un portfolio especializado que uno que tenga bastantes cosas. Lo mejor es tener cosas de calidad, siempre. O sea, si metéis algo en el portfolio, que os aseguréis siempre de que sea algo de calidad. Que no sea mucho, pero que sea algo que tenga bastante calidad. Como yo, por ejemplo, que solo tengo una mesa en 1 año y medio porque no me dejan subir las cosas, el NDA de los proyectos. Pero bueno, siempre es eso. Intentar tener como también tener bastante coherencia en el portfolio, ¿no? ¿Quieres hacer el portfolio enfocado a la empresa que quieres entrar o más a tus? Sí, o sea, a ver, eso se puede hacer. Si, por ejemplo, yo qué sé, ponte que quieres entrar en Blizzard. A Blizzard no le interesa saber cómo trabajas una guitarra realista. A ver, sí que interesa desde la manera de ver que tienes ojo, que tal, que no sé qué, pero a ver, si tienes, por ejemplo, un portfolio entero lleno de criaturas de Blizzard totales, pues van a decir, joder, pues esta tía pues nos sirve, ¿sabes?, para hacer el trabajo. Ya habría terminado la masterclass. Si tenéis alguna duda, tenéis el correo para escribir a Voxel o bueno, pero ya sería la hora, ¿vale? Vale, fenomenal, muchas gracias. Nada.